Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro, pero que forma parte de un itinerario que Confedi viene realizando desde hace ya varios tiempo. La verdad que un placer eh, encontrarnos en un lugar de intercambio y de colaboración con cerca de 360 personas. En primer lugar, agradecerles por el tiempo, por la disponibilidad, a la Comisión de Educación, a sus integrantes, al, a todo el equipo del Comité Ejecutivo Ampliado que está presente y, por supuesto, y particularmente, a los equipos de acreditación y de secretaría académica de cada una de las unidades académicas que están hoy aquí y las que seguramente después podrán ver este video en el canal de YouTube de Confedi. La verdad que los procesos de acreditación desde hace tanto tiempo en las unidades académicas de ingeniería son procesos desafiantes, pero que también nos promueven y nos incentiva a la mejora continua. Y así como Confedi tiene un carácter federal de consejo de decanos y decanas de ingeniería, tiene otro pilar esencial que es la de la colaboración, la cooperación. Y en ese marco es que la Comisión de Educación propuso la realización de este evento, en donde colegas nuestros, pares como nosotros, nos van a hacer una metacognición de aquello que sucedió luego de la visita de los pares evaluadores. Así que bienvenidos, un saludo muy especial para todos y comencemos cuanto antes. Gracias, Augusto, por tus palabras. Bueno, entonces para darle un pequeño marco a esta actividad que llamamos experiencias con los informes de visitas de pares en la acreditación de carreras de ingeniería. Recordemos que se deben presentar a la acreditación todas las carreras que se encuentran en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, es decir, aquellos que otorgan títulos correspondiente a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio puede comprometer el interés público, poniendo en riesgo tanto de modo directo la salud como la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Es CONIAU quien acredita periódicamente las carreras de grado declaradas de interés público por el Ministerio de Educación en conjunto con el Consejo de Universidades. Para acreditar las carreras se aplican los estándares fijados por el Ministerio de Educación y bien recordarán que hubo un cambio de dichos estándares en lo que se denominaron los estándares de segunda generación en las carreras de ingeniería, y eso cambió y requirió muchísimas adaptaciones, principalmente en los criterios de evaluación y en las bases que CONIAU requería para completar el proceso principalmente de autoevaluación. El proceso de acreditación de grado comprende varias fases. Uno es el de autoevaluación, que incluye los planes de desarrollo de las carreras, la actualización, luego la actuación de los comités de pares disciplinares y finalmente la decisión por parte de CONIAU. Desde Confedi realizamos varias conferencias como esta, las agrupamos en jornadas de actualización de los procesos de acreditación. En las primeras jornadas dialogamos acerca de los nuevos estándares de acreditación, de los procesos de autoevaluación, del sistema Arcusur. Las segundas jornadas de las estrategias para elaborar el plan de desarrollo de la carrera, los programas institucionales de seguimiento de los planes de estudios, y también recibimos experiencias de los pares evaluadores. A partir de eso y del diálogo que fuimos generando tanto en el comité ejecutivo como en el marco de la comisión de enseñanza de Confedi, surgió la idea de realizar esta nueva conferencia donde hoy vamos a escuchar experiencias acerca de los informes de las visitas de pares de las acreditaciones de las carreras de ingeniería. Y para eso le agradecemos que gentilmente estén participando de esta conferencia, poniendo toda su experiencia transitada en los últimos procesos de acreditación, tanto a Nicolás Bataglia como a Liliana Cuenca, a quienes le damos la bienvenida.
y voy a presentar en primera instancia a Nicolás, que es ingeniero en sistemas de la Universidad Abierta Interamericana, con una maestría en tecnologías informáticas. Es analista funcional técnico y desarrollador senior, docente, investigador académico del CAETI, que es el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática. Actualmente se desempeña en el área de sistemas dentro del Rectorado de la UAI como coordinador de proyectos informáticos y es el director de la carrera de Ingeniería en Sistemas desde el año 2022 y secretario académico de la especialización en Ingeniería de Software de la UAI. Cumplió un rol central en el último proceso de acreditación de las carreras en dicha institución y viene a compartirnos su experiencia. Bueno, buenas tardes y bienvenido, Nicolás. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Voy a tomarme un segundo para compartir mi pantalla. Adelante. Ante todo, agradecerles por el espacio que me parece que es muy importante poder compartir las experiencias. Es un buen espacio de construcción de conocimiento. En mi caso en particular, yo viví el proceso de acreditación en 3 instancias. Como alumno, como autoridad, no director de carrera, y después como director. O sea, conozco las distintas miradas y fui pasando por todas ellas a lo largo de los últimos años en las 3 últimas acreditaciones. En esta presentación, que va a ser breve porque creo que lo más nutritivo va a ser el espacio posterior de preguntas, les voy a contar cuál fue nuestra experiencia con la visita de pares, pero les voy a contar previamente cómo llegamos a la visita, cómo nos preparamos para llegar a la visita y cómo fueron los resultados posteriores. En primera instancia, y para dar un poco de contexto, caracterizarles de la carrera que nosotros prestamos acreditación, Ingeniería en Sistemas, por Buenos Aires y Rosario. Son una carrera en Rosario, Ingeniería en Sistemas de Rosario, y en Buenos Aires tenemos 4 carreras porque tenemos 4 localizaciones. La carrera la presentamos bajo el plan T123 con 3.912 horas de completo, en plan completo, y organizamos la carrera en 4 trayectos formativos: inicial, específico, profesional y flexible. Y los espacios de integración entre los trayectos. Estoy contando esto porque tiene un poco de relevancia la manera en que organizamos la carrera, en la manera en que la presentamos y las características particulares de la carrera. Presentamos una carrera 100% basada en competencias y guiada por resultado de aprendizaje. La construcción de nuestras competencias, de los resultados de aprendizaje, es un proceso que lo desarrollamos durante un largo periodo de los últimos años, de una manera colaborativa, directores, autoridades, titulares de las asignaturas, los cuerpos colegiados que asesoran a la dirección, y son cuerpos que también tenemos ad hoc para asesorar en distintas instancias de la carrera. Y, por supuesto, esto nos permite presentar un plan de estudio centrado en el aprendizaje del estudiante. Y como una característica más también importante y tal vez disruptiva de la presentación fue que la presentamos en modalidad mixta. Esto es, presentamos una carrera que tiene 70% de su carga horaria presencial en aula física y un 30% virtual de manera sincrónica, el 18% de manera sincrónica y el 12% de manera asincrónica. Es decir, conformamos una carga horaria mixta. Sobre estos últimos 2 puntos, el 30% de virtualidad, trabajamos muchísimo también durante el último periodo antes de la presentación y durante la presentación por las implicancias que tiene desde lo pedagógico en términos de lo que sucede en la sincronía, que siempre, inicialmente se presentaba como un gris y lo fuimos formalizando y trabajando de una manera muy específica que nos permitió terminar de formalizar no solo el plan de estudio, sino los programas de las asignaturas en su totalidad con las especificaciones de cómo desarrollábamos esas horas asincrónicas y sincrónicas virtuales. Esto es cómo articulamos lo que sucede en la presencialidad con lo que sucede en la virtualidad y sobre todo en la sincronía. Y ahí consideramos un gran valor que le agregamos no solamente en la formalización de la modalidad, sino también en la manera en que desarrollamos. Una vez que caracterizamos un poco la carrera, les voy a contar cómo organizamos la presentación de la acreditación en Buenos Aires. Ya presentamos Buenos Aires y Rosario,
cerramos la acreditación de Buenos Aires, de la cual ya tuvimos la devolución y cerramos con la visita de pares, y en Rosario ahora tenemos la visita, creo que es en junio. En ambas carreras presentamos 5 dimensiones y 2 anexos con toda la información que sugiere, ¿no? La dimensión de las condiciones curriculares, todo lo que tiene que ver con el plan de estudio, la denominación de las asignaturas, la carga horaria, la modalidad de cursada y el trabajo que se hizo sobre la transición para adaptar a los nuevos estándares. En la dimensión de condiciones de actividad docente se trabajó sobre la dedicación, capacitación, formación académica, titulación de posgrado y demás. En lo que es actividad para el estudiante, rendimientos académicos, tenemos un programa propio de seguimiento del rendimiento académico, lo que fueron las PPS, el trabajo y la vinculación con el medio en términos de convenios y demás, los programas de retención, graduación, todos los programas de actualización profesional, y la dimensión de condiciones de evaluación y condiciones organizacionales, en donde a partir de todas las instancias que institucionalizamos como responsables del diseño y seguimiento del plan de estudio, la estructura de gobierno, la infraestructura y el personal de apoyo. Sobre esas 5 dimensiones y 2 anexos que tienen que ver con la producción en investigación y extensión, junto con todos los programas, proyectos, líneas de investigación y los incentivos que trabajamos en términos de auxiliares de investigación y auxiliares de extensión en el Centro de Altos Estudios. Y por último, por supuesto, el programa Arcosur, que era complemento para la acreditación internacional. Junto con esta documentación que presentamos para acreditación, construimos un resumen ejecutivo sobre la base de los objetivos direccionales de la facultad y sobre los avances de lo que fue el plan de desarrollo, lo que es el plan de desarrollo al 2027. Y sobre esta base construimos un documento, resumen ejecutivo, por supuesto con misión, visión, todo lo que fue el plan de desarrollo, el plan anual de carrera, las comisiones de autoevaluación que se crearon ad hoc para la carrera y todo el proceso interno de autoevaluación. Sobre este documento ejecutivo es que nosotros trabajamos en un proceso intensivo de sensibilización con actividades con impacto directo e indirecto en el proceso final de acreditación y visita de pares. Sobre esto es que les quiero contar qué tipo de actividades realizamos en términos de actividades recurrentes y actividades específicas. Nosotros todos los años trabajamos con convocatorias en donde presentamos todos los proyectos de investigación y extensión en las 5 carreras. Con esta convocatoria invitamos a alumnos a participar en nuestros proyectos, en los programas de incentivo. Es decir, que todos los años y hasta 2 veces por año realizamos esta actividad en donde sumamos participación de nuestros estudiantes y docentes a los proyectos de investigación y programas de extensión. Trabajamos sobre la consolidación de las competencias y resultado de aprendizaje de todo el plan de estudio, que junto con las comisiones asesoras, la comisión de seguimiento del plan de estudio, terminó de consolidar la matriz de competencias con resultado de aprendizaje, aportación, y niveles de dominio. Trabajamos sobre capacitaciones, sobre lo que implica la modalidad mixta, esto es lo que les comentaba anteriormente, todas las actividades no solamente de sensibilización, sino de implicancias, de trabajo virtual, en términos de actividades sincrónicas y asincrónicas, pero enfocando particularmente con las actividades asincrónicas, que son las tal vez más difíciles de medir, en donde definimos el proceso que tiene que empezar en una actividad presencial, después continúa en el trabajo asincrónico y se retoma para cerrar el circuito en la presencialidad posteriormente. Y también trabajamos con actividades recurrentes y convocatorias para participar en todas las actividades de internacionalización y movilidad que tenemos en la carrera, en las cuales año a año ampliamos en oferta y también en interés de los estudiantes. Y por último, actividades específicas que realizamos ad hoc para la instancia de acreditación y para la visita de pares. Esto es lo que yo le comentaba anteriormente, consolidamos el resumen ejecutivo, lo socializamos a todos los estudiantes de las 5 carreras, a todos los graduados y por supuesto a todos los directivos de la Facultad de Tecnología e Informática, en donde realizamos sucesivas reuniones de presentación del plan de estudio a todos los alumnos y a todos los docentes, en donde no solamente presentamos la evolución del plan de los últimos 25 años de la carrera, sino también las implicancias de la modalidad mixta de cursada, del desarrollo de competencias, la importancia de esta visión en términos
de vinculación con la industria y las competencias profesionales. Trabajamos en convocatorias para invitar a alumnos, invitar a graduados, invitar a docentes a participar en el proceso de acreditación. En esta instancia hicimos varias reuniones en donde luego de presentar el resumen ejecutivo convocamos a participar, ya que sabíamos que nos iban a solicitar la participación de alumnos y graduados, así que hicimos una convocatoria general para cada una de las carreras y recibimos mucho interés de los estudiantes, de graduados incluso, y de docentes de participar. Sobre esto es que hicimos reuniones de sensibilización y trabajamos en miras ya posterior a la visita de pares. ¿Qué actividades hicimos ya preparándonos para la visita de pares? Fue justamente esto, consolidar las listas de participantes, de docentes, alumnos y graduados, con todas las reuniones de sensibilización en cada área, para alumnos, para graduados y para docentes de manera independiente. Y consolidamos una agenda que fue de 2 días para las 4 carreras de ingeniería en Buenos Aires y la visita fue 100% virtual. Organizamos la agenda en torno a reuniones con autoridades de carrera, con docentes de cada una de las carreras, de cada una de las localizaciones y sedes, de cada uno en representación de los distintos niveles o etapas de la carrera, alumnos, que fue una selección final que se hizo a partir de la prelista que obtuvimos de los interesados en participar, y se trabajó también en lo que es la visita a laboratorios, que fue una visita virtual donde guiamos con una cámara y bueno, responsables de los laboratorios y autoridades de cada una de las carreras y localizaciones participaron en la presentación de los laboratorios, en la muestra de actividades y en la muestra de equipamientos. Que acá, además de esto, sabemos que en la visita de pares nos ha pasado en acreditaciones anteriores que nos miran incluso para dónde abren las puertas, si tenemos los equipamientos de seguridad, sobre todo en los laboratorios que en su momento teníamos de química, si tenemos los elementos de protección personal en el laboratorio de física, es decir, hacen una visión general también en términos de seguridad e higiene. Creo que una de las partes más interesantes del proceso fue justamente la visita a los laboratorios, porque fue donde hubo más interacción y donde la visión posterior en las reuniones de los estudiantes y los docentes terminó de cerrar el circuito. Como proceso, sabemos y trabajamos posteriormente, ¿no?, en los focos más relevantes, entendiendo qué observan los pares evaluadores en una visita, que es un poco el foco también de esta presentación. En primer lugar, investigación y extensión. Nosotros trabajamos fuertemente con la incorporación de alumnos y graduados a los proyectos de investigación y extensión, y los pares evaluadores dieron cuenta de esto, sobre todo cuando se reunieron con los estudiantes. Es decir, los convocaron, les contaron en qué proyectos participaban, qué actividades hacían, le mostraron producción incluso de los estudiantes en ambas actividades. Se trabajó fuerte con graduados en términos del acercamiento a la industria, de la percepción de la carrera, con docentes, lo mismo, sobre la participación en actividades asincrónicas, y creo que el foco estuvo muy puesto en esto también con los alumnos, de cómo se desarrollan estas actividades, qué experiencia tienen o qué experiencia tuvieron durante el proceso, no solamente de consolidación, sino también de implementación y de ejecución de estas actividades, y creo que ahí es donde se termina de cerrar la percepción de los pares desde las distintas miradas que tienen los alumnos, los graduados y los docentes. Y por supuesto en lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias como eje central y guía conductual de la carrera y de plan de estudios. En primera instancia, posterior al resultado de la visita, tuvimos 2 comentarios, que fue mayor participación de alumnos en actividades de docencia y mayor carga horaria de referentes de localización. Nosotros tenemos un cargo que es un responsable de cada una de la localización de representación de la carrera y de plan de estudio cercano al estudiante. Sería algo así como una representación del director en la localización, en la sede. Nos pidieron un poco más de carga horaria de ese cargo. Ajustado esto, incluso ya antes de que llegue estos comentarios, nosotros hicimos una convocatoria que también realizamos año a año para
invitar a graduados y a alumnos a participar en actividades de docencia, y creo que en ese momento incorporamos algo de 20 estudiantes y algo más de 10 graduados que hoy ya están participando activamente como auxiliares alumnos y como auxiliares docentes. Y una vez que presentamos la respuesta a la vista de estos comentarios, tuvimos como resultado final 6 años de acreditación para las 4 carreras de Buenos Aires, ya sin compromisos y sin ningún tipo de recomendación. Esto es alineado completamente a los estándares y sin percepciones subjetivas, digamos, de los pares y técnicos de CONEAU. En líneas generales, acá les dejo una vista de cómo fue la agenda que consolidamos con los pares. 2 días bastante intensos, en donde ya fuimos definiendo hora tras hora quiénes iban a participar, nos aseguramos de no repetir voces, sino que haya, digamos, múltiples voces en todo el proceso, que participen todas las comisiones asesoras, y en particular la Comisión de Seguimiento Plan de Estudios tuvo un bloque especial para ellos. Aseguramos asignaturas y representación de todos los años de la carrera, lo mismo con los estudiantes. Y bueno, hicimos una planificación de cómo íbamos a recorrer los laboratorios. Tuvimos que hacer un poco de ingeniería técnica porque teníamos localizaciones en zona oeste, en zona sur, en zona norte y en Cava, en todo Buenos Aires. Así que tuvimos que hacer una logística bastante interesante desde lo técnico. Y en representación también los alumnos y los graduados tuvieron su espacio privado para ellos, en donde pudieron conversar y pudieron contar todas las experiencias y todas las cosas que realizaban, que fue lo que nosotros presentamos inicialmente y pudimos consolidarlo de esa manera. Así que con esto creo haberles cubierto un poco toda la experiencia desde la concepción y la presentación y el resultado final. Y nada, ahora quedamos entonces para avanzar posteriormente con todas las preguntas que ustedes consideren necesarias. Bueno, muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Muy clara la presentación y muy respetuoso de los tiempos. Felicitaciones. Esto no sucede seguido. Luego, como recién comentó Luis en el chat, vamos recopilando preguntas que vayan surgiendo en el chat y sobre el final las moderamos y las vamos compartiendo con los disertantes. Excelente. Ahora le voy a dar la bienvenida a Liliana Cuenca Plech, ingeniera en sistemas de información, magíster en informática y computación, acredita trayectoria en investigación en las líneas de ingeniería de software y educación en ingeniería, es profesora titular de la Facultad Regional Resistencia de la UTN, facultad de la cual fue decana, fue presidenta del Confedi en el periodo 2016-2017. Fue directora del Centro de Investigación Aplicada en TICS, rol que cumplió hasta el año 2021, cuando pasó a ser parte del Consejo Asesor de dicho centro. Desde el 2017 y hasta la actualidad es secretaria académica de la UTN y desde dicha función lideró el proceso de reforma curricular encarado por dicha institución y cumplió un rol central en el último proceso de acreditación de carreras en dicha universidad. Así que bueno, Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos y toda tuya la presentación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a compartir. A ver, espérenme un momentito. Bueno, yo voy a comentar un poco, en alguna otra presentación que estuvimos con Daniel Morano, comenté cómo fue el proceso de definición de nuestros planes de estudio, que es bastante diferente a otras universidades porque nosotros tenemos 14 carreras de ingeniería que pertenecen al artículo 43, pero 97 implementaciones. Entonces tiene que ponerse de acuerdo los consejos de directores de cada una de las carreras, ¿no? Este fue un proceso bastante arduo que llevamos adelante entre el 2021 y el 2022. En esta primera tanda nosotros acreditamos 20 carreras, son 8 titulaciones de 7 facultades regionales, acá están mencionadas, y en negrita las titulaciones que se acreditaron, ¿no? Porque como ustedes pueden ver hay varias repetidas entre varias facultades regionales. Y en esta segunda etapa vamos a tener
15 facultades regionales y otras 8 titulaciones a las que se agrega solamente una diferente a estas que están mencionadas acá. Esto es un problema para nosotros por la falta de, por las modificaciones de fechas y el haber implementado todas las facultades, todas las carreras del Plan 2023 en el año 2023. Y bueno, ahora estamos viendo con la DNGU cómo vamos a hacer con aquellas que todavía no hayan entrado al proceso de acreditación o tengan resolución de acreditación al momento de tener graduados ya, ¿no? Entonces planteé una agenda que va a partir de algunas acciones previas, pero posteriores a la definición de los diseños curriculares, que también son por competencias. A diferencia de lo que comentaba recién Nicolás, nosotros en nuestros diseños curriculares tenemos que ser un poco más genéricos, entonces a las materias se asocian en la matriz de tributación las competencias específicas y las genéricas quedan a definir en cada facultad regional, en cada planificación. Y de hecho hay materias que a las que están establecidas en el diseño curricular como competencias específicas pueden agregar alguna otra si lo consideran, si consideran que corresponde, ¿no? O sea, que a la actividad que cada uno realiza. Y lo mismo pasa con los resultados de aprendizaje. Se definen en las planificaciones y lo presentan las facultades al momento de la acreditación. ¿Cuáles fueron las acciones previas que desarrollamos en la UTN antes del inicio de los procesos de acreditación? Bueno, por un lado tuvimos una experiencia previa de carreras de facultades que acreditaron carreras como proyectos, pero ya con los nuevos estándares, y entonces tuvieron que presentar los nuevos diseños y tuvieron que presentar también las planificaciones. Y ahí en las planificaciones, que para la CONEU son los programas analíticos, hicieron mucho hincapié en poder observar que las competencias se cumplen tanto durante el proceso de enseñanza y aprendizaje como en la metodología y en los instrumentos de evaluación. Entonces esto fue algo que hicimos mucho hincapié con las carreras que ingresaron después, ¿no? Esta carrera acreditó, pero tuvo que reformular muchos programas analíticos. En los casos en que se plantean que los planes para generar proyectos de investigación y extensión solicitaban precisiones, no solo informar qué se va a hacer, sino cómo se va a hacer, en qué líneas disciplinares, con quiénes y con qué fuentes de financiamiento. Hoy mando un mensaje la... Perdón. Y otra cosa que vimos es que si la carrera no cuenta con suficientes docentes con formación de posgrado, no era suficiente informar con que se iba a propiciar la formación de posgrado, sino también había que especificar la fuente de financiamiento, qué posgrados se fomentarían, de ser posible el compromiso de quienes lo harían y preferentemente vinculados con la temática de la asignatura o del área de conocimiento de la asignatura. Entonces, esta era información que ya teníamos por una presentación de proyectos de carrera. ¿Qué documentos generamos? O cuáles fueron las acciones previas que hicimos. Redactamos algunos documentos. Uno es el de recomendaciones para la autoevaluación, otro documento sobre cómo completar el formulario de CONEAU Global. Generamos un correo de consultas de acreditación. En base a las consultas y a las respuestas que fuimos generando a través de esta cuenta de correo, generamos un documento sobre preguntas frecuentes y organizamos talleres de acreditación para directoras y directores de carrera. Y ahí también se trabajaron todos estos ítems y en esos primeros talleres se puso el acento en cómo evaluar las planificaciones por competencia, es decir, se desarrolló una grilla de evaluación para que les resulte más sencillo a los consejos de departamento el análisis de las planificaciones. En el documento de preguntas frecuentes,
lo que incluimos fueron las consultas recibidas a través de esta cuenta de correo, como les decía recién, y se abordan temas como la información de la unidad académica, cómo se cargan las planificaciones, cómo se trata el enfoque por competencia, la carga de espacios curriculares híbridos, ¿sí? Estos que tienen parte presencial y parte no presencial, la diferencia entre plan de desarrollo y plan de mejora, cómo elaborar la autoevaluación, y se subraya la necesidad de respaldo documental, ¿sí? Para toda la información presentada. En el documento de orientaciones para la autoevaluación se trabajó mucho sobre cómo redactar el informe de autoevaluación, y en algunas cuestiones que son comunes para todas las carreras de la UTN, algunos ejemplos de cómo redactar, puntos críticos a considerar, cómo se hizo la adecuación del plan de estudios, la articulación curricular, las modalidades de evaluación, la formación y la dedicación docente, la investigación, vinculación, bueno, todas estas cuestiones que ya estuvo comentando Nicolás, quedó en este documento que quedó a disposición de todas las facultades regionales y que ahora se va a enriquecer con todo esto nuevo de las carreras que ya acreditaron, ¿no? En la grilla para evaluar los diseños de las planificaciones de cátedra, se generó como una herramienta para revisar las planificaciones, para que apunten al desarrollo de competencias y las capacidades asociadas, y que sean coherentes internamente y permitan evaluar el desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes. Acá, como ustedes ven, la experiencia anterior nos hizo desarrollar esta herramienta para que no tengamos ese tipo de observaciones en las futuras acreditaciones. Ya habíamos aprobado, junto con los nuevos diseños curriculares, un modelo de planificación, pero de todas maneras esto viene a fortalecer lo ya establecido ahí, ¿no? Y entonces, en esta grilla se trabaja la vinculación con el diseño de la materia con el diseño curricular, la correcta redacción de las competencias y el desagregado en capacidades asociadas, una coherencia en el nivel de tributación, es decir, una materia de primer año no puede tener un nivel de tributación 3 y una de quinto no puede tener un nivel de tributación 1. Las metodologías de enseñanza, las actividades a desarrollar para que promuevan la formación integral, que la evaluación sea coherente con las competencias a desarrollar y con las metodologías de enseñanza y las actividades implementadas, la organización y los tiempos y la bibliografía. Eso en cuanto a los documentos que generamos previamente. Con eso trabajamos en los talleres de las directoras y directores de primera y segunda etapa. Ahora en mayo vamos a tener el taller para los de la tercera etapa y que van a venir enriquecidos. Tengo generada también las preguntas de las visitas de pares que recopilamos de todas las facultades regionales. Es larga, así que la voy a dejar en el PDF, o si después les da el tiempo las vemos, y vamos a pasar a las vistas. Hicimos una recopilación de las vistas en función de cuántos se repiten en las diferentes carreras. En 19 de las 20 pedían que se especifiquen mejor los mecanismos de seguimiento y tutoría para mejorar la graduación, que por ahí se presentaban, pero no estaban suficientemente desagregados. E inclusive que estén avalados por una normativa institucional. Que se definan las políticas de extensión y vinculación y se incremente la participación de docentes y estudiantes. En general se presentan las acciones de extensión o de vinculación, pero no existían redactadas en un corpus las políticas, y eso se tuvo que hacer desde cada facultad regional, porque también depende de la realidad de cada región y de las carreras que dictan,
y lo que sí se solicitaba es que haya mayor participación de docentes y estudiantes. La normativa que fija la duración, la disposición y las competencias de las asignaturas, esto tiene que ver con que en muchos casos no presentaban la matriz de tributación local, es decir, la que responde al diseño curricular, pero con el agregado de las competencias genéricas y el nivel de tributación, que en los diseños curriculares no está establecido el nivel, sino que esa competencia específica tiene que estar presente en determinada asignatura, pero no está definido el nivel de tributación. Entonces, eso tuvieron que presentar también. Conformar o dar cuenta de la instancia formal de seguimiento del plan de estudios. También en todo esto hay explicaciones en la autoevaluación de cómo se hace, pero lo que piden es una normativa de la facultad regional sobre cómo se hace esa actividad. Los reglamentos para la práctica supervisada y el proyecto final integrador. Si bien están mencionados en los diseños curriculares y existía una normativa de la UTN para la práctica supervisada, solicitaban mayor desglose en las normativas de las facultades regionales. En 9 carreras pedían incrementar la cantidad de proyectos de investigación en temas específicos de la carrera y asegurar la participación del cuerpo docente y de estudiantes que dispongan de producción científica y que presenten los resultados. Lo vimos también en la formación de posgrado, ¿no? Se valora la investigación educativa, se valora la formación de posgrado en ciencias de la educación, pero se promueve, se solicitan que haya más formación de posgrado disciplinar y proyectos de investigación disciplinares. Bueno, solicitaban también aclaraciones de cómo se organiza, gestiona y promueve el dictado de clases con mediación tecnológica. Esto fue todo en una misma facultad regional, donde se planteaba que había un porcentaje de clases que eran híbridas, pero faltaba el nivel de detalle que requerían los pares evaluadores. La normativa correspondiente al sistema de tutorías, incrementar la cantidad de convenios en algunos casos para la realización de la práctica supervisada, completar fichas, es decir, cosas que a veces se pasan en la carga de los formularios y que es solamente cargarlo, ¿no? Presentar todos los convenios relacionados con la carrera, consignar cuántos se encuentran disponibles para la práctica supervisada, presentar los convenios correspondientes a la práctica supervisada. También estos son 6, pero todos en la misma facultad, que se olvidaron de subir esas cuestiones. Bueno, también informar al docente responsable en la ficha de una actividad curricular. Era una actividad de ciencias básicas que era para todas las carreras de la facultad y no se había informado quién era el docente responsable. En algunos casos no informaban si la materia se dictaba en forma cuatrimestral o anual, o no se entendía si era cuatrimestral o anual. Sí, nuestros diseños curriculares están todos en horas anuales, horas semanales anuales, pero las facultades pueden cuatrimestralizar siempre y cuando se respete el régimen de correlatividades. Esto también es una sola facultad regional que había presentado el certificado de seguridad e higiene y se lo pedían actualizado. La carga horaria semanal del director de departamento también son olvidos, ¿no? Acá hubo una observación sobre el instrumental necesario para unos laboratorios que solicitaban que la facultad se comprometa a adquirirlo. Informar el número de estudiantes con becas, informar la titulación del docente que no consignó su formación académica, también un docente de básicas que estaban varias carreras, ¿no? Que se completen y vinculen esas fichas docentes y hasta ahí, ¿sí? Todo esto se
se respondió y se completó desde cada facultad regional y en algunos casos con ayuda también desde la Secretaría Académica del Rectorado, y se logró la acreditación por 6 años de las 20 carreras, ¿no? Como conclusión, decimos, bueno, nosotros compartimos el qué del proceso de acreditación, ¿sí? Las áreas evaluadas, las preguntas clave, los requerimientos, las acciones previas que nos sirvieron para preparar la autoevaluación a nivel general, ¿no? Porque después cada facultad ha tenido sus procesos, como explicó Nicolás, con reuniones con los diferentes claustros y demás. Y ahora, transcurrida esta primera etapa, compartir la experiencia en la visita de pares y las vistas para hacer nuevos insumos para quienes van a participar en las siguientes etapas. Bueno, y esto es todo. Van a quedar las preguntas y si alguien quiere verlas, también las podemos ver. Bueno, muy bien, Liliana, muchísimas gracias. La verdad que muy buen resumen para tener muchas experiencias todas juntas resumidas y con un índice de ocurrencia, para decirlo de alguna manera, en función de las experiencias que tuvieron. Bueno, invitamos a todos y todas a ir sumando preguntas en el chat que puedan ir surgiendo. Ya tenemos varias para Nicolás y algunas que podrían contestar cualquiera de los dos. Puntualmente, una de las primeras consultas fue si CONEAU les pide una determinada cantidad de graduados, estudiantes y docentes que quieren entrevistar, o si ese número lo fijan ustedes, y quiénes eligen a esos participantes. ¿Qué posibilidades tienen ustedes de elegirlos? Bien, excelente la pregunta. Nosotros hicimos una convocatoria donde se postularon los estudiantes a participar y nosotros junto con los técnicos de CONEAU les hicimos llegar la lista indicando el año de cursada y demás, y junto con los técnicos fue que consolidamos la lista final, es decir, terminaron eligiéndolo ellos de alguna manera. Bien, ¿y cantidades? No, no nos exigieron cantidades, No. nosotros presentamos una lista grande, hubo muchos interesados y se terminó consolidándose en función de la agenda también del tiempo que tenían de disponibilidad para participar. Bien, ¿esa agenda la determinaron ustedes o la fijaron los pares? El orden de las Eh, reuniones, tiempos. bueno, fue algo, un trabajo en conjunto, digamos, porque en definitiva nosotros hicimos una agenda preliminar y ellos la fueron ajustando en función de sus necesidades. Sobre la pregunta que me hiciste anteriormente de la cantidad, inicialmente nos habían pedido un máximo de 20, nosotros presentamos una lista mayor, pero se terminó ajustando un poco en función de, como decía, de cómo se terminó consolidando la agenda. Bien, gracias, Nicolás. No, por favor. Para Liliana, también Nicolás, suma tus apreciaciones del caso. ¿Consideran, esta pregunta es muy general, pero bueno, entiendo que Liliana la va a poder cubrir, ¿es requisito de CONEAU que el diseño sea por competencias? No es requisito de CONEAU, es una decisión de la universidad. Sí, en nuestro caso lo Exactamente. mismo, fue alineado un poco a lo que está sucediendo hoy sobre el tema de competencia. Y Nicolás, ¿ustedes hicieron una adecuación de un plan que ya tenían o rediseñaron todo el plan para adaptarlo a un diseño por competencias? Nosotros rediseñamos el plan por competencias, en definitiva ya veníamos trabajando sobre el desarrollo de las competencias en el plan de estudio anterior y terminamos de rediseñar el plan en función de eso. Si presentamos toda la matriz de competencia, la matriz de tributación y demás, todo alineado a lo que se venía trabajando en los últimos años en la experiencia de la consolidación de las competencias. Bien, tanto para Nicolás como Liliana, ¿en todos los casos acreditaron planes nuevos o en simultáneo estaban activos los planes anteriores? ¿Y qué recomendación pueden realizar al respecto y alguna experiencia? Están en simultáneo los dos planes, porque lo que se acreditan son carreras. Entonces, si en este momento tenés en funcionamiento 2 planes, tenés que presentar los 2 planes y de hecho tenés que presentar las planificaciones de primero a quinto del plan anterior y de primero a quinto del plan nuevo, independientemente que haya materias que ya no se están dictando del plan anterior o que todavía no se dictan del nuevo plan. Sí. Y además la transición, ¿no? Entre ambos planes, cómo se va a implementar el plan de transición en la adecuación de los nuevos estándares que se proponen para la acreditación, la nueva acreditación. Bien, sí, entendemos que los pares evaluadores observan mucho el plan de transición y cómo se está planificando eso.
Una pregunta para Liliana, que citó el tema de las PPS. Acá plantea algunos de los presentes que los convenios que ellos tienen de PPS son individuales, uno por cada estudiante. Y la idea de ellos es no subir como anexos cada uno de esos convenios. ¿Consideran que eso podría ser un problema potencial a la hora de la visita de los pares? Y en la experiencia que nosotros tenemos, nosotros por un lado tenemos convenios marco para las PPS y para las carreras, es decir, con una determinada empresa u organismo, decimos, bueno, con ellos vamos a trabajar las prácticas supervisadas de tales carreras y después se hacen convenios individuales. En nuestra experiencia se subieron todos, los convenios individuales y los marcos. Bien. Nicolás, ¿también subieron convenios individuales? Sí. Bien. Mucho, pienso en la facultad nuestra, también muchísimo flujo de información requiere eso. Sí, de todos modos creo que piden los últimos 3 años, no te pide absolutamente toda la historia. Bien, perfecto. Nicolás, principalmente, ¿qué documentación presentaron para documentar cómo son los procesos de enseñanza a través de actividades virtuales? Bien. Ahí, en primera instancia, lo que hicimos fue primero aprender nosotros la implicancia de la virtualidad y trabajamos sobre la estandarización y la formalización en todos los programas de las asignaturas, sobre cómo se hace, se implementa la actividad, qué actividades se realizan, qué participación del docente, sobre todo en la sincronía, porque es, digamos, tal vez la más complicada de regular o de medir. Y eso, además de toda la resistencia al cambio que hubo de todos los actores, lo más importante fue cómo consolidamos el conocimiento y lo volcamos en todos los programas de las asignaturas. Es decir, que cada uno de los programas tenía toda la información coherente a las características de la asignatura y a la modalidad cursada. ¿Y tuvieron acceso a las plataformas virtuales para verificar todas las Bueno, planificaciones? sí, sí, nos pidieron acceder a nuestro CIED, que está, por supuesto, también aprobado. Nos pidieron acceso a algunas asignaturas y nosotros les compartimos todos los programas y el acceso para que ellos puedan ver cómo estructuramos el aula virtual que acompaña cada asignatura. Bien. Acá hay una pregunta, a lo mejor Liliana, bueno, cualquiera de los dos lo puede responder, pero ¿la modalidad de dictado mixta para las carreras de ingeniería está permitida? ¿No deberían ser todas 100% presencial? Es una de las dudas. No, hay inclusive al momento de presentarnos había una normativa y ahora hay otra que plantea que con el 25% o más de presencialidad física se considera presencial. Y la diferencia puede ser por videoconferencia, es decir, clases sincrónicas o a distancia, pero la sincronía no puede ser superior al 50%. Entonces, así se puede planificar y pensar el dictado de algunas materias que se crea que en ingeniería se pueden dictar de esa forma, ¿no? Sí, sí, Bien, coincido exactamente con lo que plantea Liliana, es así. exacto. Bien, gracias. Una pregunta, esta creo que es la pregunta del millón y es el miedo que tenemos desde muchas facultades. Acá en la facultad ya tenemos platos repetidores de Wi-Fi por todos los pasillos y así toda la gente de informática dice la videollamada se va a cortar. Así que la duda es, ¿la visita de pares a los laboratorios se realizó toda a través de un recorrido continuo? Toda completa. Completa en vivo, eh, por supuesto con soporte técnico acompañando el proceso, pero en nuestro caso no tuvimos problemas. Hicimos con un celular, un micrófono, auriculares y se realizó todo de esa manera completamente en vivo y sin ningún inconveniente. Lil- Sí, sí, fue así también en las regionales, y de hecho, una de las preguntas a los estudiantes es si hay buena conectividad en la facultad. Sí, sí. Bien, perfecto. Consultaban también para ambos casos en qué años fueron esos procesos de acreditación en cada una de las facus.
en cada una de las universidades? Fue la primera tanda del 2023 que recibió la visita de pares en junio del 2024. Nosotros recibimos la visita en noviembre del 2023. Sí, noviembre del 2023. Bien. De vuelta acerca de los laboratorios y las visitas, querían saber si fue con un recorrido previo, que entiendo que quedó claro que sí, que no era solo mostrar el laboratorio, sino el recorrido de toda la institución, y si los presentaron con estudiantes con actividad dentro de los laboratorios o sin ellos. Sí, nosotros presentamos en función de los horarios de la agenda, cuando estuvieron establecidas las visitas a los laboratorios, en la medida que había estudiantes en el laboratorio, fueron parte de la visita. No fue una exigencia de ellos, pero sí nosotros Claro. teníamos gente trabajando en los laboratorios. Bien, y ya que estamos con los laboratorios, ¿algunos requisitos particulares de parte de los pares acerca de los equipos de protección personal? Ellos revisan que se cumplan, sobre todo en los Sí. laboratorios de física y química, que estén los matafuegos, todos los EPP que sean necesarios y reglamentarios, al igual que la apertura de las puertas, que abran para afuera, digamos, que cumplan los estándares de seguridad. De hecho, nosotros acompañamos con nuestro equipo de seguridad e higiene en todo el proceso, justamente para que puedan responder a aquellas preguntas que surjan de esa temática. Liliana, ¿los pares de Sí. CONEAU pidieron algún instrumental específico para los laboratorios o sugirieron incorporar equipamiento? Sí, y si no me equivoco, solamente a Avellaneda, ¿no, Luis? Lo del equipamiento fue a una sola facultad que le pidieron adicional. Me parece que fue Avellaneda. Sí, fue hasta incluso una cuestión que pudimos resolver porque hubo un evaluador que puso que el equipamiento era insuficiente, punto, y no dijo nada más, de manera tal de que, nada, navegamos un poco sobre esa ambigüedad y mostramos que era suficiente. Que no, pero no como en otros años donde sí nos solicitaron comprar un determinado equipamiento, por ejemplo, Claro. unos tamices específicos para laboratorios de química. En este caso, no. Bien, gracias Liliana, Luis. En cuanto a la actualización de la bibliografía requerida, ¿es requerido que esté en la biblioteca física de la facultad? Y al respecto, ¿se hizo alguna recomendación o qué nivel de detalle pusieron los evaluadores en el ítem bibliografía? ¿Querés empezar, Liliana? Sí, no, a nosotros no nos observaron la bibliografía. Igual nosotros lo que recomendamos es que la bibliografía sea de 5 años hacia atrás, no más de eso en lo posible. Y bueno, con lo relevado tanto de la biblioteca física como de la biblioteca virtual, que nosotros venimos contratando la biblioteca de libro desde la pandemia, no nos solicitaron, no hubo nada en las vistas de ninguna de las regionales. En nuestro caso, no nos observaron la bibliografía, sí nos aseguramos todos los años tenerlo actualizado. Y al igual también tenemos todas las revistas científicas, nuestra propia revista científica, y además acceso a la biblioteca digital desde el aula virtual, que también es importante. Claro, sí. Bien. Esta es una pregunta que también siempre surge. ¿Algún requerimiento respecto al licenciamiento de software? Sí, preguntaban qué licencias de software se utilizaban en los laboratorios de informática, qué servidores en la nube teníamos, esas cuestiones sí preguntaron. A nosotros nos profundizaron sobre las tecnologías, infraestructura, pero sí, nosotros siempre contamos y explicamos, porque de hecho tenemos parte de nuestros convenios con empresas tiene que ver con esto, y también lo trasladamos a las aulas con actividades con Huawei, por ejemplo, con AWS y demás. Así que es parte de un proceso integral para nosotros. Bien, yo voy navegando acá por un archivo donde están todas las preguntas que se van actualizando de parte de Luis.
Luis, ayúdame en todo caso si vas encontrando alguna de sumo valor que quieras compartir. Puntualmente, en relación a las unidades de asesoramiento pedagógico, ¿le realizaron algunas consultas puntuales? En nuestro caso, Tuvieron entrevistas en muchas regionales, pero bueno, no tenemos los datos de qué cuestiones en específico les preguntaron a ellos, pero sí, seguramente todo lo que tiene que ver con el seguimiento del plan de estudios, con las políticas de formación docentes, de capacitación en competencias y demás, lo habrán trabajado con ellos, con las autoridades, pero después les preguntaban a los docentes también. Van a encontrar que hay preguntas que están en varias dimensiones, porque lo preguntan en varias reuniones y seguramente para corroborar que todos coincidan, ¿no? sí, sí, de hecho nosotros lo explicitamos en la presentación y en las Sí. dimensiones que correspondían. Exactamente. Sí, acá una aclaración, digamos. Intentaron hacer algunas preguntas respecto de cómo funcionaba el seguimiento del plan de estudio, pero nosotros teníamos una implementación de 4 meses del nuevo plan de estudio, con lo cual lo que pudimos plantear es que trabajamos con el equipo, la formación del equipo y cuál era lo que venía para adelante, pero evidentemente no teníamos resultados. Si hubiera habido un año ya de implementación, seguramente hubiera sido una conversación un poco más jugosa, llamémosla, al respecto, ¿no? Sí, hubieron facultades donde ya se venían implementando las competencias con el plan anterior, donde pudieron dar cuenta de algunas cuestiones y cómo se fueron mejorando las estrategias de seguimiento en la planificación y demás. Pero bueno, fueron iniciativas propias de algunas regionales que ya vinieron implementando en las planificaciones la formación por competencia. Bien, ya que recién nombraste el tema formación por competencia, ¿qué instrumentos utilizaron para evaluar el seguimiento de los aprendizajes por competencia? ¿Qué miraron específicamente los evaluadores? Bueno, mientras Lina toma mate, les cuento yo un poco la experiencia. Nosotros trabajamos con rúbricas, trabajo fuerte con rúbricas, alineadas, por supuesto, a las competencias y el resultado de aprendizaje. De hecho, trabajamos muy fuerte con un modelo específico de rúbrica, muy analítica, que gustó mucho y lo estamos usando no solamente, digamos, a nivel carrera, sino a nivel facultad. Es algo que estamos trabajando fuerte en esa instancia y con capacitaciones para su uso y también capacitaciones para la conformación de esas rúbricas. Sí, nosotros también en el modelo de planificación ya establecemos cómo se tiene que presentar el programa analítico, como le dicen en CONEAU, de cada asignatura, donde están las competencias. En algunas facultades incorporaron también las capacidades asociadas a esa competencia con las que se trabajan, porque no necesariamente se trabaja la competencia completa en una sola materia, con los resultados de aprendizaje y los instrumentos de evaluación que son las rúbricas. Por supuesto, complementamos todo el proceso de evaluación con otros instrumentos más tradicionales, pero la rúbrica bien centrada Claro. en el desarrollo de competencias. Bien, gracias. De vuelta con algunas cuestiones de higiene y seguridad. ¿Solicitaron protocolos específicos de higiene y seguridad para los laboratorios o para las visitas a empresas? En nuestro caso en particular no, pero igualmente nosotros ampliamos la información con todo el equipo de seguridad y higiene. Sí, preguntaban algunas cuestiones vinculadas con los protocolos, con si qué equipamiento utilizaban los estudiantes, qué instrumentos de seguridad y demás. Lo preguntaron en las entrevistas, le preguntaban a los estudiantes y a los profesores de laboratorio, ¿no? Y de hecho nosotros nos aseguramos de que todo eso esté a la vista cuando se hizo la visita al laboratorio, que se vean que estaban, Claro. no sé, justamente para achicar esa duda. Bien, perfecto. Cuando respecto a la producción científica,
¿Hay algún tipo, cantidad o una cantidad de papers o artículos científicos que estaban exigiendo de la mano de lo mismo en cuanto a la formación docente? ¿Algún piso de formación de doctores y maestrías dentro de la planta docente? No, nosotros no tuvimos esa experiencia de que pongan pisos en nada. Sí, en algunos casos planteaban que a lo mejor, no sé, no les parecían suficiente la cantidad de doctores, pero tampoco lo marcaron como un déficit, sino que fue una opinión en particular de algún par evaluador, pero que después no se reflejó en las vistas. Y porque además tenía como, no sé, 10 doctores y bueno, una cuestión muy particular. Sí, no, en nuestro caso no hubo comentarios al respecto sobre la cantidad de doctores. Si nosotros trabajamos fuerte, es política nuestra, digamos, potenciar a nuestros docentes en eso. Así que lo teníamos de antemano previsto y trabajado de esa manera. Bien. Algunas consultas generales. ¿Exigieron algún requisito de cámara o de software para la visita virtual? ¿Y cómo estaban constituidos los equipos que realizaron las visitas de Coniu? Sí. En nuestro caso nos pidieron usar Zoom, o consolidamos con ellos, mejor dicho, usar Zoom, y nosotros teníamos un responsable de soporte técnico que acompañaba con la cámara, y, y no mucho más que eso. Es decir, sí, el link de Zoom fue provisto por ellos, eso lo estaba recordando en este momento. Pasaron un protocolo de cómo trabajar en las reuniones, protocolo más bien de conciliación, que estar en silencio, tener la cámara apagada hasta que se solicite, hablar por orden, no pisarse. Así que en ese sentido fue muy sencillo, más bien acostumbrados a lo que trabajamos virtualmente. Y sobre lo técnico, teníamos un celular, un equipo de soporte y nada, estábamos acompañando el proceso nosotros. Bien. ¿Y cómo estaban constituidos los equipos de Coniau que realizaron las visitas? ¿Eran solo los pares evaluadores? Y Estaban, técnico. y Con un estaban técnico. acompañados por técnico de Coniau. Exacto. Bien. Eh, Luis, ¿querés sumarte con alguna de las consultas? Porque ya... Sí, yo una aclaración por el temor de la desconexión. Yo solicité permiso para en todos los casos que hubiera visita de laboratorio, anexar un segundo celular con cámara que no se conectaba salvo que el anterior se hubiera desconectado y me lo permitieron. Como un backup, conectar otro usuario más en un backup que lo llamábamos cámara, le poníamos como nombre cámara anexa, cámara de reemplazo, y siempre había un celular más que estaba ahí a mano por si había alguna desconexión en un pasillo o en algo, uno podía conectar la otra y lo permitieron. Uno va con un backup encima y que se queda más tranquilo. O sea, eso es admisible, porque si no pareciera como que estamos en un examen a morir, ¿no? Pero no, no. Claro. Eso se nos permitió sin ningún inconveniente. Bien. Hay consultas acerca de la evaluación por competencias cuando hablan de las rúbricas como herramienta que permite al docente y al estudiante identificar criterios y categorías que se les evalúa. ¿Lo plantean para instancias de final o promoción o para los proyectos? ¿Y cómo plantean estas rúbricas en la masividad de los primeros años? Más tiempo pasan, más complejas son las Sí. preguntas, voy aclarando. Sí, en realidad lo revisan en las planificaciones y después y en las evidencias de evaluación, porque también hay un anexo donde hay que cargar modelos de exámenes o de trabajos que se utilizaron para la evaluación. eh, o si, bueno, si el examen es oral es muy difícil mostrar un modelo, ¿no? Pero sí por Ujú. ahí cómo se trabaja un examen oral. Y bueno, todo eso se subió de todas las asignaturas, o mayoritariamente. Se generó un caos ahí, me acuerdo, en la UTN, cuando
confirmé que eso se tenía que subir así porque muchas facultades no lo habían considerado y bueno, se armó un revuelo. Pero ellos corroboran en las planificaciones, corroboran con lo que se evalúa, tanto, digamos, cuando trabajamos por competencia, la evaluación es continua, no podemos decir que es solamente en un examen final. También hay actividades que se tienen que ir evaluando durante la cursada, ¿no? Es más difícil en los primeros años, con la masividad es muy complejo plantearlo, pero también lo entienden si efectivamente hay masividad, ¿no? De cómo se pueden implementar, que ya no va a ser un seguimiento tan exhaustivo como sí pueden hacerse en materias de años superiores. Sí, y complemento un poco también con nuestra experiencia. Nosotros, bueno, por supuesto, también presentamos la evidencia, acompañamos la evidencia con modelos de rúbricas completas, incluso algunas vacías para que ellos vean en qué estamos trabajando. Utilizamos la rúbrica en todo el proceso, en todas las instancias de evaluación donde aplica, incluso la usamos para autoevaluación, para coevaluación, es decir, la usamos en el proceso completo 360 de evaluación, lo que nos permite evidenciar las distintas visiones de cada progreso de un estudiante, centrado en resultado de aprendizaje, en competencias, en subcompetencias y sobre todo en la particularidad de los primeros años donde el nivel de dominio y el nivel de autonomía del estudiante es mucho más bajo. Entonces, es una herramienta y los pares lo explicamos así, lo mostramos así, los pares lo entendieron también de esta manera. Es una herramienta muy importante para acompañar el proceso, es decir, no solamente para evaluar, le estamos dando al estudiante los criterios y sobre esa base ellos pueden trabajar también. Así que de esa manera nosotros lo trabajamos. Mauro, hay algunas preguntas que me gustaría Adelante, Luis. referenciarlas con resultado amplio, que no las transcribí. Hay algunas preguntas que tienen que ver con si hay experiencias de acreditación. En ambos casos eran por competencias, pero la pregunta era si había experiencias de acreditación fuera de competencias. Una recomendación es en el sitio de YouTube de Confedi, en lo que es visita de pares, hay una experiencia que es la experiencia de alimentos de Quilmes, que es una visita de pares, que es una devolución de alguna manera o preguntas referidas a una carrera que se había presentado con un plan que era viejo, era anterior y no tenía desarrollo de competencias. Eso está y lo pueden encontrar. Lo mismo las preguntas referidas al plan de desarrollo de carrera y de Arcusur. Hay 2 videos también en Confedi, uno que es sobre Arcusur específicamente, sobre los procesos de acreditación de Arcusur, y el otro son todas estrategias, ambos son de Daniel Morano y tienen que ver con estrategias para la construcción del plan de desarrollo de carrera. Eso lo pueden encontrar, son charlas extensas donde van a tener una cantidad de material muy rico como para poder trabajar. Ahí, si ustedes siguen el hilo de todas las charlas que se fueron desarrollando desde noviembre, desde el 22, 23, 24 y 25, van a ver que pueden cerrar todo un proceso de acreditación a través del material que hay en YouTube de Confedi, desde lo que es completar el formulario hasta esta que es las respuestas de los pares. Les recomiendo fuertemente a los que estén en proceso de iniciar, hacer todo el recorrido de este material, que es, podríamos decir, casi una escuela de cómo hacer un proceso de acreditación. Exacto, gracias, Luis. Agrego algunas últimas preguntas para ir redondeando. ¿Cuánto tiempo tuvieron para responder los pedidos de mejora u observaciones de los primeros informes de los pares evaluadores? 10 días hábiles, la respuesta a las vistas. Y nosotros tuvimos 30 días corridos, así que más o menos estamos en esos números. Bien. Ahí están reiterando alguna consulta respecto a aclaración, Nicolás, de que, de que ustedes hicieron un plan nuevo enfocado en competencia y no fue una adecuación. Sí, claro. Eh, no sé si hay... Claudia creo que está haciendo la consulta, si querés profundizar acerca de la duda.
Adelante. También me llega otra consulta respecto a si pueden explicar un poco más o comentar algunas vivencias más acerca de la entrevista a los docentes, principalmente. Hago una aclaración sobre la consulta del plan por competencias. Si bien en UTN se consideró una adecuación curricular, pero a los efectos de la CONEAU y del Ministerio son planes nuevos. Son planes nuevos. Porque se incorporan, ya cambiamos alcances, incorporamos competencias, cambiamos algunas asignaturas. Entonces, si bien trabajamos sobre lo existente, es un plan nuevo porque hay alcances nuevos, ¿no? También alcances, competencias y hay todo un modelo diferente. Puntualmente para Nicolás, ya que el diseño que presentaron contiene créditos, ¿cómo lo presentaron y si tuvieron alguna devolución particular de CONEAU al respecto? No tuvimos devoluciones sobre el tema de créditos, lo presentamos en cada asignatura, la cantidad de créditos que otorga la asignatura, y estoy haciendo memoria si nos solicitaron cómo calculamos los créditos, creo que no, simplemente nosotros contamos cuántos créditos otorgan. Y nosotros, 2 carreras presentaron créditos y no nos pidieron explicaciones sobre cómo calculamos los créditos. Sí, adelantados al sistema SACAU, establecimos 60 créditos por año, ¿no? Sí. Y nosotros lo adecuamos al sistema SACAU. Bien. Para Nicolás, que planteó algunas cuestiones observadas acerca de la participación de alumnos en las actividades de docencia y de investigación. ¿Se refiere a incluir más ayudantes alumnos o estudiantes sin cargos rentados? Nos solicitaron incluir ayudantes alumnos, pero no rentados, digamos, en nuestro caso son no rentados. Bien. ¿Mm? Bueno, si no me equivoco, se agotaron las preguntas. Hay una más acerca de antigüedad de los planes de estudios con los cuales se presentaron. Luis aclaró el caso de UTN. Nicolás también era un plan nuevo, con pocos años de antigüedad, ¿no? Correcto. En nuestro plan Sí. ya venía una evolución de casi 25 años que lo adaptamos, ¿no? Sobre el último. Si esa es la pregunta, creo que en esa línea viene del plan del 2009, pero ya veníamos trabajándolo hace muchos años y fue toda una evolución. De hecho, lo presentamos como la evolución de los últimos 25 años. Bien. Y para Nicolás, ¿obtuvieron de los pares alguna orientación sobre la ponderación que se hace de la actividad del personal de investigación y desarrollo de la carrera? Por ejemplo, si se pondera algún perfil de cantidad anual per cápita de publicaciones, proyectos o criterios similares. Entiendo que no, por lo que planteaste No. antes. No, a nosotros en algún caso nos preguntaron, porque tenemos docentes con dedicaciones simples que hacen investigación. Nos preguntaron, bueno, cómo impactaba eso en el rendimiento del docente como investigador y como docente. Bien. Acá hay una pregunta, que esta es una pregunta que surge bastante. Si presentan el plan nuevo, un plan de estudios nuevos, ¿también se presentan las planificaciones de las asignaturas de ese plan nuevo? Todo. Sí, la respuesta es Claro. que sí. Sí. Todo, de primero al último año del plan nuevo y del primero al último año del plan anterior, si está vigente todavía. Bueno, muy bien. Luis, ¿alguna otra consulta que se me haya Mauro, escapado? hay como una solicitud bastante intensa de las preguntas que tenían un PDF, Liliana, Sí, que si la podemos poner acá en el coso, en el chat y todos las bajan, estaría bárbaro. Bueno, Y, y creo que estamos. Vuelvo a recomendarles seguir toda la línea de videos de Confedi que están en el sitio de YouTube de Confedi, que sí, es arroba pueden Confediar.
Pueden entrar a través de buscar primeras jornadas de actualización en acreditación de carrera o segundas jornadas. Claro, Y ahí y están ordenados. es un trabajo intenso que se viene haciendo, vuelvo a decir, desde el año 22, fuertemente. Así que abarcan Ahí realmente todo el proceso de construcción de la acreditación de una carrera, ¿no? Fuimos haciendo el seguimiento de lo que iba ocurriendo a lo largo mientras que las facultades fueron, la primera tanda fue incorporándose, ahí fuimos trabajando con las distintas facultades como para poder compartir esas experiencias. Más, además, los videos de especialistas y los videos que tenemos con el personal de conducción de CONEAU, ¿no? Hay sí, un material realmente muy rico en Confedi como para poder utilizar para capacitar todo el personal e incluso para directores de carrera o secretarios académicos, decanos que quieran, que estén en vista de un nuevo proceso de acreditación, poder recurrir a estos materiales. ya subí ahí al chat el PDF. Perfecto, Y por las dudas le mandé también a Mauro. Sí, lo perfecto. tenemos para cualquier consulta. Bien. Yo lo que quería poner también a disposición son un conjunto nuestro de preguntas frecuentes que hemos desarrollado y pulido, así que también se las puedo hacer llegar Perfecto. por mail a Mauro en todo caso y después las socializan. Bien, la compartimos entre los decanos de las distintas facultades. Gracias, Nicolás. Bueno, si no hay más consultas, quería agradecerles obviamente la participación a Liliana y Nicolás. Muy ordenadas las presentaciones, muy ricas para interpretar mucho acerca de este proceso que tiene algo de misterio al principio, desde cada una de las facultades, en especial ante el primer proceso de esta nueva tanda que vamos pasando en cada una de las facultades, así que vinieron a clarificar mucho de ello y a darnos muchas herramientas para prepararnos más para las futuras visitas. Así que muchísimas gracias y ahora le paso la palabra a Mariana Suárez, vicepresidenta de Confedi, para cerrar la actividad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes por compartir este espacio de intercambio. Por supuesto, gracias a Luis, gracias a Mauro y a toda la Comisión de Enseñanza por organizar la charla y a los expositores Liliana y Nicolás. Muchas gracias también. Muy claras las exposiciones. Un agradecimiento especial también, como dijo Mauro, por haberse adaptado a los tiempos y porque también es muy rico dejar un espacio para preguntas que creo que son las inquietudes que surgen de las exposiciones y que cada persona participante traía previamente, ¿no? Como para volcarlas en este momento. Creo que estos espacios que se generan desde Confedi tienen ya una continuidad, como dijo Luis, por suerte podemos dejarlos en la página web de Confedi como un reservorio y pueden acceder en el momento que quieran. Son largas las distintas charlas, demandan un cierto tiempo, pero bueno, cada uno y cada una de ustedes podrá irlo escuchando con tiempo y elegir en todo caso aquellas que respondan más a sus inquietudes. Y finalmente decirles que, bueno, como cierre de todo esto, o como cierre de esta parte, en la plenaria que va a ser en la Universidad de Quilmes la semana que viene, va a estar Marcela Gropo, así que las decanas, decanos y quienes quieran participar van a tener oportunidad también ahí de hacerle preguntas. La idea de esa charla es justamente que ella haga una devolución sobre este nuevo ciclo de acreditaciones que ya han recibido visita de pares, ya han recibido respuesta a la vista y ya tienen cerrada su acreditación y recomendaciones sobre las acreditaciones que están en proceso en este momento.
Así que serán muy bienvenidas y bienvenidos todos quienes quieran participar del plenario. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Y bueno, seguramente si quedan algunas dudas dando vuelta dentro de la comunidad de Confedi serán bien recibidas y puesto todo a disposición para saldar esas dudas y compartir experiencias y herramientas acerca de cómo superar estos procesos y enriquecernos en el proceso de enseñanza de ingeniería. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas, que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta Chao. luego. Hasta pronto. Chao. Luego.